Capítulo 20, la era de los Bernoulli. 1. La familia Bernoulli. Los descubrimientos de un gran matemático como era Newton no pasan casi nunca automáticamente a formar parte de la tradición matemática general. Pueden muy bien permanecer perdidos largo tiempo para el mundo, a no ser que otros sabios los entiendan y se tomen además el suficiente interés como para estudiarlos desde diversos puntos de vista, clarificarlos y generalizarlos así como mostrar sus consecuencias. Desgraciadamente Newton era un hipersensible y no se comunicaba libremente con facilidad, y en consecuencia el método de fluxiones no llegó a ser bien conocido fuera de Inglaterra. Leibniz en cambio encontró discípulos entusiastas que se mostraron impacientes por aprender todo lo relativo al cálculo diferencial e integral y transmitir a otros estos conocimientos. Entre estos discípulos entusiastas se destacaron dos hermanos suizos, Jacob Bernoulli, 1654 al 1705, y Jan Bernoulli, 1667 al 1748, cada uno de ellos tan dispuesto a ofender como a sentirse ofendido. Nunca a lo largo de la historia de la matemática ha producido una familia tantos matemáticos famosos como la familia Bernoulli, que había huido en 1583 de los católicos Países Bajos españoles para instalarse en Basilea atemorizados por la furia española de 1576. Más o menos una docena de miembros de esta familia consiguieron destacar en matemáticas y física, y 4 de ellos fueron elegidos corresponsales extranjeros de la Academia de Ciencias. El primero que alcanzó una posición destacada en matemáticas fue Jacob Bernoulli, que nació y murió en Basilea, pero que viajó mucho para mantener contactos con sabios de otros países. Su interés por el cálculo infinitesimal se lo despertaron las obras de Wallis y de Barrow, y posteriormente los artículos de Leibniz de 1684 al 1686 le permitieron dominar los nuevos métodos. Hacia 1690, cuando le sugirió a Leibniz el nombre de integral, Jacob Bernoulli estaba ya publicando sus propios artículos sobre el tema en el Acta Eruditorum. Entre otras cosas hizo notar en ellos que la derivada de una función en un máximo o mínimo no necesita anularse, sino que puede tomar un valor infinito o estar indeterminada. Jacob Bernoulli se interesó pronto por las series, y en su primer artículo sobre el tema en 1689 dio la bien conocida desigualdad de Bernoulli, 1 más x a la n mayor que 1 más nx, donde x es real mayor que menos 1 y distinto de 0, y n es un entero positivo mayor que 1, pero lo cierto es que esta desigualdad se puede encontrar ya anteriormente en la séptima lección de las lecciones de geometría de Barrow de 1670. También se le atribuye frecuentemente la demostración de que la serie armónica es divergente, debido a que las anticipaciones de Oresme y de Mengoli pasaron inadvertidas para la mayor parte de la gente. Jan Bernoulli creía de hecho que su hermano había sido el primero en observar la divergencia de la serie armónica. A Jacob Bernoulli le fascinaban de una manera especial las series de los inversos de los números figurados, y aunque sabía que la serie de los inversos de los cuadrados perfectos es convergente, no fue capaz de hallar la suma de esta serie. Dado que los términos de la serie 1 sobre 1 cuadrado más 1 sobre 2 cuadrado más 1 sobre 3 cuadrado más 1 sobre 4 cuadrado más etc. son menores o iguales término a término que los de la 1 sobre 1 más 1 sobre 1 por 2 más 1 sobre 2 por 3 más 1 sobre 3 por 4 más etc., y esta última serie se sabía que era convergente a 2, estaba claro para Bernoulli que la primera también debía ser convergente. A través de su correspondencia con otros matemáticos de la época, Jacob Bernoulli se encontraba al corriente de los problemas que se habían hecho famosos, muchos de los cuales resolvió de una manera independiente. Entre estos problemas estaban los de encontrar las ecuaciones de la catenaria, la tractriz y la isócrona, todos los cuales habían sido tratados ya por Huygens y Leibniz. El problema de la isócrona lo que pedía era encontrar la ecuación de una curva plana tal que un objeto que cayese a lo largo de ella lo hiciese con una velocidad vertical uniforme, y Bernoulli demostró que la curva buscada es una parábola semicúbica. Fue en el estudio de problemas tales como estos como descubrieron los hermanos Bernoulli la potencia del cálculo, y se mantuvieron en estrecho contacto con Leibniz en todo lo relativo a este nuevo campo. Jacob Bernoulli utilizó la palabra integral en su trabajo sobre la isócrona en el Acta Eruditorum de 1690, y unos años más tarde Leibniz se manifestó de acuerdo en que calculus integralis sería un nombre mejor para el inverso del calculus differentialis que el de calculus summatorius. A las ecuaciones diferenciales contribuyó Jacob Bernoulli con el estudio de la ecuación de Bernoulli y' más p de x por y igual a q de x por y a la n, que tanto él como Leibniz y Jan Bernoulli consiguieron resolver, Jan reduciéndola a una ecuación lineal por medio de la sustitución z igual a y a la 1 menos n.
Los hermanos Bernoulli entraron en agudo conflicto uno con otro precisamente en conexión con un problema de cálculo de variaciones. Jacob era el quinto de los hermanos mientras que Jan era el décimo, y el más joven estaba quizá resentido por lo que consideraba como inaceptable condescendencia por parte de su hermano mayor. Tanto Leibniz como los dos Bernoulli se encontraban buscando una solución al problema de la braquistócrona, es decir, el de encontrar una curva tal que una partícula caiga deslizándose a lo largo de ella de un punto a otro situado más bajo que el primero, pero no en la misma vertical en el mínimo tiempo posible. Jan encontró una demostración incorrecta de que la curva tenía que ser una cicloide y retó a su hermano a descubrir la curva buscada. Después que Jacob hubo demostrado correctamente que la curva en cuestión era una cicloide, Jan intentó sustituir su propia demostración por la de su hermano. 2. La espiral logarítmica. Jacob Bernoulli estaba extraordinariamente interesado tanto en el cálculo como en el estudio de curvas y una de estas curvas lleva su nombre. Se trata de la lemniscata de Bernoulli que viene dada en coordenadas polares por la ecuación r² igual a A por coseno de 2 θ. Esta curva se describe en el Acta Eruditorum de 1694 como recordando la figura de un 8 o bien una cinta anudada. Sin embargo, la curva que atrajo más fuertemente su imaginación fue la espiral logarítmica. Esta curva había sido mencionada ya por Descartes y había sido rectificada por Torricelli, pero Bernoulli mostró que tenía varias propiedades sorprendentes que no habían sido observadas con anterioridad. 1. La evoluta de una espiral logarítmica es otra espiral logarítmica igual. 2. La curva pedal de una espiral logarítmica con respecto a su polo es otra espiral logarítmica igual. 3. La cáustica de reflexión para los rayos que parten del polo es otra espiral logarítmica igual. Y 4. La cáustica de refracción para los rayos que surgen del polo es otra espiral logarítmica igual. Resulta fácil comprender los sentimientos que llevaron a Bernoulli a pedir que grabaran sobre su tumba la Spira Mirabilis junto con la inscripción, aun siendo modificada surge de nuevo la misma. Jacob Bernoulli se vio conducido a un tipo de espiral diferente al repetir el procedimiento de Cavalieri de doblar la mitad de la parábola x² igual a A por y alrededor del origen para obtener una espiral de Arquímedes, pero con la diferencia de que mientras que Cavalieri había estudiado esta transformación por métodos esencialmente sintéticos, Bernoulli utilizó en cambio coordenadas rectangulares y polares. Newton había usado ya anteriormente las coordenadas polares quizá tan tempranamente como en 1671, pero la prioridad en la publicación parece corresponder a Bernoulli, que propuso medir las abscisas a lo largo de la circunferencia de un círculo fijo, y las ordenadas radialmente a lo largo de las normales en el Acta Eruditorum de 1691. 3 años más tarde propuso en la misma revista una modificación que estaba más de acuerdo con el sistema de Newton. La coordenada y era ahora la longitud del radio vector del punto, y x era el arco determinado por los lados del ángulo vectorial en una circunferencia de radio trazada con centro en el polo. Estas coordenadas eran esencialmente lo que hoy escribiríamos como r, A por θ. Bernoulli, lo mismo que Newton, estaba interesado principalmente en las aplicaciones de este nuevo sistema al cálculo, y dedujo por lo tanto fórmulas para la longitud del arco y para el radio de curvatura de una curva en coordenadas polares. Para el caso de su espiral parabólica r² igual a A por θ, observó que el cálculo de la longitud del arco mediante la fórmula diferencial de S igual a raíz de diferencial de r² más r² por diferencial de θ², conduce a una integral en la que figura la raíz cuadrada de un polinomio de cuarto grado, primer ejemplo concreto de lo que llamamos ahora una integral elíptica. 3. Probabilidades y series. Los descubrimientos matemáticos de los Bernoulli, igual que pasa con los de Leibniz, se encuentran publicados principalmente en artículos de revistas, especialmente en el Acta Eruditorum, pero Jacob Bernoulli escribió también un tratado ya clásico titulado Arte de la conjetura, publicado en 1713, 8 años después de la muerte del autor. Se trata del primer volumen importante publicado sobre la teoría de probabilidades, ya que el sobre los juegos de azar de Huygens solo era una breve introducción. El tratado de Huygens está reproducido de hecho en la primera de las 4 partes del Arte de la conjetura, junto con el comentario correspondiente de Bernoulli. La segunda parte del Arte de la conjetura incluye una teoría general de permutaciones y combinaciones que viene facilitada por el teorema binomial y multinomial. Aquí precisamente nos encontramos con la primera demostración correcta del teorema binomial para exponentes enteros positivos. La demostración está hecha por inducción matemática, método de razonamiento que había redescubierto Bernoulli leyendo la aritmética del infinito de Wallis, y que había publicado en el Acta Eruditorum de 1686. Bernoulli atribuye a Pascal el teorema binomial para exponentes arbitrarios, pero tal atribución parece injustificada,
ya que todos los indicios apuntan a Newton como el primero que enunció el teorema en su forma general para exponentes racionales cualesquiera aunque sin demostrarlo, demostración que daría Euler más tarde. En conexión con el desarrollo de 1 más 1 sobre n elevado a la n, Jacob Bernoulli propuso el problema del interés compuesto continuo, es decir el de hallar el límite de 1 más 1 sobre n elevado a la n cuando n tiende a infinito. Dado que 1 más 1 sobre n elevado a la n es menor que 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1 por 2 más 1 sobre 1 por 2 por 3 más 1 sobre 1 por 2 por 3 por 4 más etcétera menor que 1 más 1 más 1 medio más 1 sobre 2 cuadrado más 1 sobre 2 cubo más etcétera menor que 3, estaba claro para él que el límite tenía que existir. La segunda parte del arte de la conjetura contiene también el tratamiento de los llamados números de Bernoulli, que aparecen como coeficientes en una fórmula de recursión para las sumas de potencias de enteros, y que posteriormente han encontrado muchas aplicaciones en otros campos. La fórmula en cuestión la escribe Bernoulli de la forma siguiente. Integral de n a la c igual a 1 sobre c más 1 por n a la c más 1 más 1 medio por n a la c más c medios por a por n a la c menos 1 más c por c menos 1 por c menos 2 sobre 2 por 3 por 4 por b por n a la c menos 3 más c por c menos 1 por c menos 2 por c menos 3 por c menos 4 sobre 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por c por n a la c menos 5 más etc. Donde integral de n a la c significa la suma de las potencias de los n primeros enteros positivos, y las letras ABC etc. o números de Bernoulli son los coeficientes de los términos en las expresiones correspondientes a integral de n cuadrado, integral de n cuarta, integral de n sexta etc. Estos números también pueden ser definidos como factorial de n veces los coeficientes de los términos de exponente par en el desarrollo de Maclaurin de la función x sobre e a la x menos 1. Los números de Bernoulli son útiles para escribir los desarrollos en serie de las funciones trigonométricas e hiperbólicas. Los tres primeros de estos números son como se puede comprobar fácilmente a igual a un sexto b igual a menos 1 sobre 30 c igual a 1 sobre 42. Las partes tercera y cuarta del arte de la conjetura están dedicadas principalmente a problemas que ilustran la teoría de probabilidades. En particular la cuarta y última parte contiene el famoso teorema que lleva ahora el nombre del autor, sobre el cual habían mantenido correspondencia Bernoulli y Leibniz, es decir la llamada ley de los grandes números. Este teorema afirma que si p es la probabilidad de un cierto suceso, si m es el número de veces que se ha presentado dicho suceso al hacer n experimentos, si epsilon mayor que 0 es un número positivo arbitrariamente pequeño, y si p mayúscula es la probabilidad de que se verifique la desigualdad, valor absoluto de m sobre n menos p menor que epsilon, entonces el límite de p mayúscula cuando n tiende a infinito es igual a 1. Como apéndice al arte de la conjetura nos encontramos con una larga memoria sobre series en la que además de la serie armónica y la suma de los inversos de los cuadrados perfectos, estudia Bernoulli la serie 1 sobre raíz de 1 más 1 sobre raíz de 2 más 1 sobre raíz de 3 más 1 sobre raíz de 4 más etc. Bernoulli sabía ya por comparación de sus términos con los de la armónica que esta serie es divergente, y llama la atención sobre la paradoja de que la suma de todos los términos impares es a la suma de todos los términos pares como raíz de 2 menos 1 es a 1, de lo cual parece deducirse que la suma de los términos impares es menor que la suma de los términos pares, pero esto es imposible porque término a término los primeros son mayores respectivamente que los segundos. 4. La regla de L'Hôpital. El padre de los famosos hermanos Bernoulli, Nicolaus, 1623 al 1708, había hecho unos planes muy concretos para el futuro de sus hijos y había tratado de poner obstáculos a que se hicieran matemáticos. El mayor Jacob había sido destinado a la carrera eclesiástica, y Jan tenía que haberse hecho comerciante o médico. El hermano más joven efectivamente escribió su tesis doctoral en 1690 sobre la efervescencia y la fermentación, pero al año siguiente se interesó tan a fondo en el cálculo, que durante los años 1691 y 1692 escribió dos pequeños libros de texto sobre el cálculo diferencial y el cálculo integral, aunque ninguno de los dos se publicó hasta mucho más tarde. Durante su estancia en París en 1692, instruyó en la nueva disciplina leibniziana a un joven marqués francés, François Antoine de L'Hôpital, 1661 al 1704, y Jean Bernoulli firmó con él un pacto según el cual, a cambio de un salario regular se comprometía a enviarle a L'Hôpital sus descubrimientos en matemáticas para que el marqués los utilizase a su voluntad. Uno de los resultados de este acuerdo fue la regla que se ha conocido siempre como regla de L'Hôpital para límites indeterminados, una de las contribuciones principales de Bernoulli que data del 1694. Jean Bernoulli había descubierto que si f de x y g de x son funciones diferenciables en x igual a, tales que f de a igual a g de a igual a 0,
y existe el límite de f' de x sobre g' de x cuando x tiende hacia a, entonces el límite de f de x sobre g de x es igual al límite de f' de x sobre g' de x cuando x tiende hacia a. Esta regla ahora tan conocida la incorporó L'Hôpital en el primer texto sobre cálculo diferencial que apareció impreso, su análisis de los infinitamente pequeños publicado en París en 1696. Este libro, cuya influencia se extiende a lo largo de la mayor parte del siglo XVIII, se basa en dos postulados: 1, que se pueden tomar como iguales dos cantidades que difieren solo en una cantidad infinitamente pequeña, y 2, que una curva puede ser considerada como formada por segmentos de línea recta infinitamente pequeños que determinan la curvatura de la curva. Estos dos principios difícilmente se podrían considerar aceptables hoy, pero L'Hôpital los veía tan evidentes intrínsecamente que no dejan el menor escrúpulo acerca de su verdad en la mente de un lector atento. Las fórmulas diferenciales básicas para las funciones algebraicas se obtienen a la manera de Leibniz, y se aplican al cálculo de tangentes máximos y mínimos, puntos de inflexión, curvaturas cáusticas y límites en forma indeterminada. El libro finaliza con una observación en la que se indica que los métodos utilizados son generales y se pueden extender también a curvas trascendentes. L'Hôpital era un escritor excepcionalmente claro y eficaz, y su tratado analítico de las secciones cónicas, publicado póstumamente en 1707, hizo por la geometría analítica del siglo XVIII lo que el análisis hizo por el cálculo. El tratado no era especialmente original, pero tenía una calidad pedagógica que lo convirtió en el tratado estándar sobre cónicas durante la mayor parte del siglo. 5. El cálculo exponencial. El análisis de L'Hôpital tuvo un gran éxito y se publicó en numerosas ediciones a lo largo del siglo siguiente. En el prólogo admite el autor que debe mucho a Leibniz y a los Bernoulli, especialmente al joven profesor en Groningen, donde Jan se había instalado en 1695. Jan Bernoulli le escribió a L'Hôpital para agradecerle que lo mencionase en su obra, pero después de la muerte del marqués en 1704, Bernoulli, en cartas a otros colegas, se dedicó a acusar al autor prácticamente de plagio. Los contemporáneos consideraron que las reclamaciones de Bernoulli no tenían fundamento, pero la publicación reciente de la correspondencia entre Bernoulli y L'Hôpital indica que gran parte de la obra era debida evidentemente a Bernoulli, el cual no publicó su propio texto de cálculo diferencial, que fue publicado por fin en 1924, y el texto sobre cálculo integral apareció 50 años después de haber sido escrito en sus Opera Omnia de 1742. Durante este intervalo de tiempo, Jan Bernoulli escribió de manera prolífica sobre muchos aspectos avanzados del análisis: la isócrona, los sólidos de resistencia mínima, la catenaria, la tractriz, trayectorias, curvas cáusticas, problemas isoperimétricos, etc., consiguiendo así una reputación que hizo que lo llamaran en 1705 a Basilea para cubrir la cátedra que había quedado vacante a la muerte de su hermano. Su correspondencia con Leibniz fue muy intensa, y Bernoulli se adhirió a la causa de Leibniz contra Newton con una agresividad injustificable. Se le podría llamar muy bien el bulldog de Leibniz, ya que hizo por el cálculo leibniziano lo que haría más tarde Huxley por la teoría de la evolución de Darwin. Su particular falta de tacto lo condujo a una agria controversia con su hermano, y su carácter celoso lo llevó a expulsar de su casa a su hijo Daniel por haber ganado un premio de la Academia de Ciencias al que también optaba Jan. A pesar de todo, Jan Bernoulli fue un excelente maestro y un investigador infatigable. Se le considera frecuentemente como el inventor del cálculo de variaciones, debido a su planteamiento del problema de la braquistócrona en 1696 al 1697, y contribuyó también a la geometría diferencial por medio de sus trabajos sobre curvas geodésicas en una superficie. También se le suele atribuir el cálculo exponencial porque se dedicó a estudiar no solo las curvas exponenciales simples y igual a elevado a x, sino también las exponenciales generales tales como y igual a x a la x. Para el área bajo la curva y igual a x a la x, desde x igual a 0 a x igual a 1, encontró la sorprendente representación en forma de serie 1 sobre 1 a la 1 menos 1 sobre 2 al cuadrado más 1 sobre 3 al cubo menos 1 sobre 4 a la cuarta más etc., resultado que obtuvo escribiendo x a la x igual a y a la x por logaritmo natural de x, desarrollando esto por medio de la serie de la función exponencial e integrando término a término utilizando para ello la integración por partes. 6. Los logaritmos de los números negativos. Jan y Jacob Bernoulli redescubrieron los desarrollos de seno de n θ y coseno de n θ en términos de seno de θ y coseno de θ que ya conocía Viet, y los generalizaron alegremente para valores racionales de n. Jan era consciente también de las relaciones que había entre las funciones trigonométricas inversas y los logaritmos de números imaginarios,
descubriendo en 1702 la relación siguiente al estudiar ciertas ecuaciones diferenciales: arcotangente de z igual a 1 sobre i por logaritmo natural de raíz de 1 más i por z sobre 1 menos i por z. También sostuvo correspondencia con otros matemáticos sobre los logaritmos de los números negativos, acerca de los cuales creía equivocadamente que logaritmo de menos n igual a logaritmo de n. Intentó desarrollar la trigonometría y la teoría de logaritmos desde un punto de vista analítico y experimentó con varios tipos de notaciones para representar una función de x, de las que la más parecida a la moderna era phi de x. Su idea más bien vaga de lo que era una función venía expresada como una cantidad compuesta de cualquier manera a partir de una variable y constantes arbitrarias. Entre las numerosas controversias en las que se vio mezclado, hubo una con los matemáticos ingleses acerca de si la conocida serie de Taylor publicada en su Método de los incrementos de 1715 era o no un plagio de la serie de Bernoulli, integral de y por diferencial de x igual a y por x menos x cuadrado sobre factorial de 2 por derivada de y con respecto a x más x cubo sobre factorial de 3 por la segunda derivada de y con respecto a x menos etc. Pero ni Bernoulli ni Taylor sabían que a los dos se les había anticipado Gregory en el descubrimiento de la serie de Taylor. 7. La paradoja de San Petersburgo. Jean Bernoulli mantuvo siempre un entusiasmo por la matemática tan vivo como su empeño en meterse en controversias. Por otra parte fue padre de 3 hijos: Nicolaus, 1695 al 1726, Daniel, 1700 al 1782, y Jean II, 1710 al 1790, todos los cuales llegaron a ocupar en su momento un puesto de profesor de matemáticas, Nicolaus y Daniel en San Petersburgo, y Daniel y Jean II en Basilea. Otro Nicolaus, 1687 al 1759, primo de los anteriores, ocupó durante algún tiempo la cátedra de matemáticas en la Universidad de Padua, la misma que ocupara tiempo atrás Galileo. Hubo aún otros Bernoulli que alcanzaron cierta fama en matemáticas, pero ninguno de ellos consiguió un prestigio comparable al de los dos hermanos que iniciaron la tradición Jacob y Jean. El más famoso de la generación joven fue Daniel, cuyos trabajos en hidrodinámica se recuerdan en el Principio de Bernoulli. En matemáticas se le conoce mejor por su distinción entre esperanza matemática y esperanza moral, o entre fortuna física y fortuna moral. Daniel supone que un pequeño incremento en los medios materiales de una persona produce un incremento de satisfacción que es inversamente proporcional a dichos medios, en forma de ecuación diferencial de m igual a k por diferencial de p sobre p, donde m es la fortuna moral, p es la fortuna física y k es una constante de proporcionalidad. Esto conduce a la conclusión de que según la fortuna física crece geométricamente, la fortuna moral crece solo aritméticamente. Esta hipótesis formulada por Bernoulli aparece en los comentarios de la Academia de Ciencias de San Petersburgo de 1730 al 1731, ya que Daniel Bernoulli pasó los años 1725 al 1733 en San Petersburgo, antes de regresar de nuevo a Basilea. Sus trabajos sobre probabilidades cubren aspectos variados, incluyendo aplicaciones a los negocios, a la medicina y a la astronomía. Así, por ejemplo, en 1734 compartió con su padre un premio convocado por la Academia de Ciencias para un ensayo sobre la aplicación de las probabilidades al estudio de las inclinaciones de las órbitas planetarias, y en 1760 leyó ante la Academia de París un trabajo sobre la aplicación de la teoría de probabilidades a la cuestión de las ventajas que presenta la vacunación contra la viruela. Cuando Daniel Bernoulli se trasladó a San Petersburgo en 1725, también fue llamado su hermano mayor Nicolaus como profesor de matemáticas, y de las discusiones entre ambos surgió un problema que no tardó en ser conocido con el nombre de paradoja de San Petersburgo, probablemente porque apareció por primera vez en los comentarios de la Academia de esta ciudad. El problema es el siguiente: supongamos que Pedro y Pablo se ponen de acuerdo para jugar a un juego que se basa en el lanzamiento de una moneda. Si en la primera tirada aparece cara, Pablo pagará a Pedro una corona; si en la primera tirada sale cruz y en la segunda sale cara, Pablo pagará a Pedro 2 coronas; si aparece cara por primera vez en la tercera tirada, Pablo pagará a Pedro 4 coronas y así sucesivamente, de manera que la cantidad a pagar por Pablo a Pedro si aparece una cara por primera vez en la enésima tirada será de 2 a la n-1 coronas. Ahora bien, ¿cuánto debería pagar Pedro a Pablo por el privilegio de jugar contra él? La esperanza matemática de Pedro dada por 1/2 por 1 más 1/2 al cuadrado por 2 más 1/2 al cubo por 2 al cuadrado más etc. es evidentemente infinita, a pesar de que el sentido común sugiere una suma finita y bastante modesta, por cierto. Cuando George Louis Leclerc, conde de Buffon, hizo un estudio empírico de la cuestión,
halló que en 2084 partidas del juego mencionado Pablo tendría que pagar a Pedro 10.057 coronas, lo cual indica que para una única partida la esperanza de Pablo en vez de ser infinita es en realidad algo menor que 5 coronas. La paradoja que encierra el problema de San Petersburgo fue muy discutida a lo largo del siglo XVIII dándole diferentes explicaciones. Daniel Bernoulli intentó resolverla por medio de su principio de esperanza moral, según el cual había que reemplazar las cantidades 1, 2, 2 al cuadrado, 2 al cubo, etc., por 1 a la 1 medio, 2 a la 1 cuarto, 4 a la 1 octavo, 8 a la 1 sobre 16, etc. Otros prefirieron sugerir como solución de la paradoja que el problema es intrínsecamente imposible, en vista del hecho de que la fortuna de Pablo es necesariamente finita, y por lo tanto no podría pagar las sumas ilimitadas que se requerirían en el caso de que se retrasase mucho la aparición de una cara por primera vez. 8. Abraham de Moivre. La teoría de probabilidades contó con una gran cantidad de aficionados que se dedicaron a su estudio durante los comienzos del siglo XVIII, entre los cuales uno de los más importantes fue Abraham de Moivre, 1667 al 1754. De Moivre era francés de nacimiento, así que poco después de la revocación del Edicto de Nantes se trasladó a Inglaterra, donde hizo amistad con Newton y con Halley y se dedicó a dar clases particulares de matemáticas. En 1697 fue elegido miembro de la Royal Society y poco después de las Academias de París y Berlín. Esperaba conseguir también al fin un puesto en la universidad para enseñar matemáticas, pero esto no lo logró nunca debido en parte al menos al no ser de origen inglés, y Leibniz también intentó en vano conseguirle un puesto profesional en Alemania. Sin embargo, y a pesar de las largas horas de clases necesarias para ganarse la vida, de Moivre llevó a cabo una cantidad de investigación considerable. En 1711 publicó en las Transacciones Filosóficas una larga memoria sobre las leyes del azar que posteriormente amplió a un famoso libro, La doctrina de las probabilidades, que se publicó en 1718 y más tarde en otras ediciones. Tanto la memoria en cuestión como el libro contenían numerosas cuestiones sobre dados, el problema de los puntos, extracción de bolas de diversos colores de una bolsa y varios otros juegos. Algunos de estos problemas habían aparecido mientras tanto en el arte de la conjetura de Jacob Bernoulli, que se publicó antes que la doctrina de las probabilidades pero después que la memoria de Moivre. En el prólogo a la doctrina de las probabilidades el autor menciona los trabajos sobre teoría de probabilidades de Jacob Jan y Nicolaus Bernoulli. Las varias ediciones del libro contienen más de 50 problemas sobre probabilidades, así como cuestiones relativas a anualidades de vida. Como regla general, de Moivre deriva la teoría de permutaciones y combinaciones de los principios de la teoría de probabilidades, mientras que ahora se acostumbra a hacer al revés. Por ejemplo, para hallar el número de permutaciones de dos letras tomadas de entre las 6 ABCDEF, de Moivre razona diciendo que la probabilidad de que una letra concreta sea la primera es un sexto, y la probabilidad de que otra letra concreta sea la segunda es un quinto, y por lo tanto la probabilidad de que estas dos letras aparezcan en ese orden es un sexto por un quinto igual a 1 sobre 30, de lo cual concluye que el número de todas las permutaciones posibles tomadas de 2 en 2 es 30. A de Moivre se le suele atribuir el principio de que la probabilidad de un suceso compuesto es el producto de las probabilidades de los sucesos componentes, pero lo cierto es que esto aparece ya implícitamente en obras anteriores. De Moivre estaba especialmente interesado en desarrollar para la teoría de probabilidades métodos y notaciones generales, en la forma de lo que él imaginaba como una álgebra nueva. Hay una generalización de un problema que había formulado anteriormente Huygens, y que se suele conocer con toda justicia como problema de Moivre. Se trata de hallar la probabilidad de obtener un número de puntos dado al lanzar n dados que tienen cada uno m caras. Algunos de sus resultados en probabilidades se publicaron en un volumen posterior, La analítica miscelánea en 1730. En un suplemento a esta obra incluyó también de Moivre algunos resultados que aparecen a la vez en el método diferencial de James Stirling, 1692 al 1770, obra que se publicó el mismo año que la analítica miscelánea de Moivre. Entre ellos figura la fórmula que nos da la aproximación factorial de n igual a n a la n por e a la menos n por raíz de 2pi n, que se suele conocer como fórmula de Stirling, aunque la conocía con anterioridad de Moivre, y además una serie llamada también de Stirling que relaciona el logaritmo natural del factorial de n con los números de Bernoulli. Todo parece indicar que de Moivre fue el primero que utilizó la fórmula de las probabilidades integral de 0 a infinito de e a la menos x cuadrado por diferencial de x igual a raíz de pi sobre 2, resultado que aparece discretamente en un folleto publicado de manera privada en 1733 con el título de Aproximación por suma de términos binomiales.
Esta obra breve, que representa la primera vez que aparece la ley o curva de distribución de los errores, fue traducida por de Moivre mismo e incluida en la segunda edición de su Doctrina de las Probabilidades en 1738. Hubo otros muchos aspectos de la teoría de probabilidades que atrajeron la atención de Moivre, incluyendo diversos problemas actuariales. En su obra Anualidades sobre vidas, que inicialmente formaba parte de la Doctrina de las Probabilidades y después se reimprimió separadamente en más de media docena de ediciones, de Moivre adopta una regla de andar por casa, conocida como la hipótesis de Moivre de los decrementos iguales, que afirma que las anualidades se pueden calcular suponiendo que el número de personas de un grupo dado que mueren es el mismo cada año. 9. El teorema de Moivre. La analítica miscelánea es importante no solo desde el punto de vista de la teoría de probabilidades, sino también del desarrollo del aspecto analítico de la trigonometría. El bien conocido teorema de Moivre de que coseno de tita más y por seno de tita elevado a n es igual a coseno de n tita más y por seno de n tita no viene dado explícitamente, pero está perfectamente claro a partir de su obra sobre ciclometría y de otros contextos que el autor estaba muy familiarizado con esta relación, probablemente tan pronto como desde 1707. En un artículo publicado en este año de 1707 en las Transacciones Filosóficas, escribe de Moivre que un medio por seno de n tita más raíz de menos 1 por coseno de n tita elevado a 1 sobre n más un medio por seno de n tita menos raíz de menos 1 por coseno de n tita elevado a 1 sobre n es igual a seno de tita. Y en su analítica miscelánea de 1730 utiliza una fórmula equivalente a coseno de tita más menos y por seno de tita elevado a 1 sobre n igual a coseno de 2 capi más menos tita sobre n más menos y por seno de 2 capi más menos tita sobre n, para descomponer x a la 2n más 2x coseno de n tita más 1 en factores cuadráticos de la forma x cuadrado más 2x coseno de tita más 1. Y de nuevo en otro artículo de las Transacciones Filosóficas de 1739 halla las raíces enésimas del binomio imposible a más raíz de menos b, por el procedimiento que usamos ahora de tomar la raíz enésima del módulo, dividir por n el argumento y sumar múltiplos de 2pi sobre n. Al manipular los números imaginarios y las funciones circulares en su analítica miscelánea, de Moivre estuvo muy cerca de identificar las funciones hiperbólicas al extender en particular teoremas sobre sectores de círculos a resultados análogos sobre sectores de hipérbolas rectangulares. A la vista de la amplitud y profundidad de sus resultados, no resulta nada extraño que Newton les contestase a los que venían a preguntarle cuestiones de matemáticas durante los últimos años de su vida: vayan a ver al señor de Moivre, él sabe esas cosas mejor que yo. No es sorprendente que de Moivre fuera uno de los comisionados nombrados por la Royal Society en 1712 para informar en torno a las pretensiones de Newton y Leibniz acerca de la invención del cálculo. De Moivre había escrito ya en las Transacciones Filosóficas de 1697 al 1698 sobre el infinitomio, es decir, un polinomio infinito o serie de potencias, incluyendo el proceso de cálculo de las raíces de una expresión tal, y en gran medida su elección como miembro de la Royal Society lo fue en reconocimiento por este artículo. El interés de Moivre por las series y por las probabilidades nos recuerda a los Bernoulli. De Moivre mantuvo una nutrida y cordial correspondencia con Jean Bernoulli durante la década 1704 al 1714, y de hecho el mismo de Moivre fue quien propuso a Jean Bernoulli como candidato a la elección para la Royal Society en 1712. 10. Roger Coutts. Uno de los motivos que llevó a de Moivre a interesarse en la factorización de x a la 2n más a x a la n más 1 en factores cuadráticos fue el deseo de completar algunos de los trabajos de Roger Coutts, 1682 al 1716, sobre integración de fracciones racionales por descomposición en fracciones parciales. La vida de Coutts es otro ejemplo trágico de una carrera científica muy prometedora interrumpida repentinamente por una muerte prematura. Como Newton comentó en cierta ocasión: si viviera Coutts podríamos haber sabido algo. De joven, primero como estudiante y luego como profesor en Cambridge, empleó gran parte de su tiempo entre 1709 y 1713 en preparar la segunda edición de los Principia de Newton, y 3 años más tarde moría dejando tras él algunos trabajos importantes pero incompletos. La mayor parte de estas obras se reunieron y se publicaron póstumamente en 1722 con el título de Harmonia Mensurarum, título que se deriva del siguiente teorema: si por un punto fijo o se traza una recta variable que corta a una curva algebraica en los puntos Q1, Q2, Q3, etc., y si se toma sobre dicha recta un punto P tal que el inverso de OP sea la media aritmética de los inversos de OQ1 o Q2 o Q3, etc., entonces el lugar geométrico de P es una línea recta. La mayor parte del libro está dedicada sin embargo a la integración de fracciones racionales,
incluyendo la descomposición en factores cuadráticos de x a la n-1, trabajo que completaría más tarde de Moivre. La armonía mensurarum figura entre las primeras obras en las que se reconoce el carácter periódico de las funciones trigonométricas, apareciendo quizá por primera vez en forma impresa los ciclos de las funciones tangente y secante. Se trata pues de uno de los primeros libros que incluyen un tratamiento sistemático del cálculo aplicado a las funciones circulares y logarítmicas, junto con una tabla de integrales de estas funciones. En este contexto Coutts formula lo que se conoce en los textos de trigonometría como propiedad de Coutts del círculo, resultado relacionado estrechamente con el teorema de De Moivre, y que nos permite escribir descomposiciones del tipo, x a la 2n más 1 igual a x cuadrado menos 2x por coseno de pi sobre 2n más 1 por x cuadrado menos 2x por coseno de 3pi sobre 2n más 1 por etc. Este resultado se comprueba fácilmente considerando sobre la circunferencia unidad las raíces de índice 2n menos 1, y multiplicando después las parejas de raíces complejas conjugadas. Aparentemente Coutts fue de los primeros matemáticos que anticiparon la relación logaritmo natural de coseno de tita más y por seno de tita igual a y por tita que ya había dado bajo una forma equivalente en un artículo en las Transacciones Filosóficas en 1714, artículo que se reimprimió en la Armonía Mensurarum. Este teorema se suele ver atribuido a Euler, que fue el primero en darlo en forma exponencial moderna. 11. James Stirling. La matemática inglesa puede vanagloriarse con razón del impresionante número de matemáticos competentes que aparecieron a principios del siglo XVIII, de los cuales De Moivre, Coutts y Stirling en particular fueron amigos de Newton. Stirling publicó en 1717 una obra titulada Curvas de tercer grado newtonianas, en la que completaba la clasificación de las curvas cúbicas dada por Newton en 1704, añadiendo algunas cúbicas que se le pasaron a Newton así como algunas demostraciones que faltaban. Stirling demostraba aquí entre otras cosas que si el eje y es una asíntota de una curva de orden n, entonces la ecuación de la curva no puede contener términos en y a la n, y una asíntota no puede cortar a la curva en más de n-2 puntos. Para las curvas cuya ecuación es una función racional y igual a f de x sobre g de x, Stirling hallaba las asíntotas verticales igualando g de x a 0. Y para las secciones cónicas, Stirling da un tratamiento completo en el que se determinan analíticamente los ejes vértices y asíntotas a partir de la ecuación general de segundo grado con respecto a unos ejes de coordenadas oblicuos. 12. Colin Maclaurin. La obra de Newton y de Stirling sobre curvas planas fue continuada por Colin Maclaurin, 1698 al 1746, probablemente el matemático inglés más brillante de la generación siguiente a Newton. Maclaurin había nacido en Escocia y se había educado en Glasgow a partir de los 11 años, y a los 19 era ya profesor de matemáticas en Aberdeen, para pasar a enseñar en la Universidad de Edimburgo media docena de años más tarde. Es interesante hacer notar que durante los siglos XVII y XVIII los matemáticos más importantes en Inglaterra, Suiza y los Países Bajos trabajaban en las universidades, mientras que en Francia, Alemania y Rusia estaban integrados más frecuentemente en las academias que habían fundado poco antes los gobernantes absolutos. Maclaurin comenzó a publicar artículos en las Transacciones Filosóficas antes de cumplir los 21 años y en 1720 publicó 2 tratados sobre curvas, geometría orgánica y propiedades de curvas geométricas. El primero de ellos concretamente se hizo muy famoso, y se trata de una obra en la que se extienden los resultados de Newton y de Stirling sobre cónicas cúbicas y curvas algebraicas de orden superior. Entre los teoremas que contiene hay uno que se conoce usualmente como teorema de Bézout, en honor al matemático que dio posteriormente una demostración aunque incorrecta: una curva de orden m intersecta a una curva de orden n en general en mn puntos. En conexión con este teorema, Maclaurin llamó la atención sobre una dificultad que se suele conocer como paradoja de Cramer, en honor a su redescubridor posterior: una curva de orden n queda determinada en general con n por n más 3 sobre 2 puntos, como había señalado Stirling. Así pues, una cónica queda determinada unívocamente por 5 puntos y una cúbica por 9 puntos. Sin embargo, por el teorema de Maclaurin-Bézout, 2 curvas de grado n se cortan en n cuadrado puntos, luego 2 cúbicas distintas se cortan en 9 puntos, y por lo tanto es obvio que n por n más 3 sobre 2 no siempre determinan una y solo una curva de orden n. La respuesta a esta paradoja no se consiguió hasta un siglo más tarde con la obra de Plücker que la explicaba. La geometría orgánica contenía una gran variedad de proposiciones interesantes sobre cónicas, incluyendo varias construcciones orgánicas parecidas a algunas dadas por Newton en los Principia. También nos encontramos aquí el teorema de Pascal sobre el hexágono inscrito en una cónica,
deducido a partir de las propiedades de un cuadrilátero inscrito en la cónica. Maclaurin extiende estas propiedades a curvas de tercer grado, demostrando que si un cuadrilátero está inscrito en una cúbica y si los puntos de intersección de los lados opuestos también están sobre la curva, entonces las tangentes a la cúbica en dos vértices opuestos cualesquiera del cuadrilátero se cortarán en un punto de la curva. 13. La serie de Taylor. A la vista de los sorprendentes resultados obtenidos por Maclaurin en geometría, resulta bastante irónico el que su nombre se recuerde hoy casi exclusivamente en relación con una parte del análisis en la que se le anticiparon una buena media docena de matemáticos. La llamada serie de Maclaurin que aparece en su tratado sobre fluxiones de 1742, es solo un caso especial de la serie más general de Taylor que fue publicada por Brooke Taylor, 1685 al 1731, en 1715 en su tratado Método de los incrementos directo e inverso. Taylor era graduado por la Universidad de Cambridge, entusiasta admirador de Newton y también secretario de la Royal Society. Se interesó mucho por la perspectiva, tema sobre el que publicó dos libros en 1715 y 1719, en el segundo de los cuales dio la primera formulación general del principio de los puntos de fuga. Sin embargo, su nombre se recuerda hoy casi exclusivamente en relación con la serie f de x más a igual a f de a más f' de a por x más f doble prima de a por x cuadrado sobre factorial de 2 más f triple prima de a por x cubo sobre factorial de 3 más etc., que aparece incluida en el método de los incrementos. Esta serie se convierte en la serie de Maclaurin con la que estamos familiarizados sustituyendo a por cero. La serie de Taylor general había sido conocida mucho antes por James Gregory y esencialmente también por Jan Bernoulli, pero Taylor no lo sabía. Por otra parte, la serie de Maclaurin había aparecido en el método diferencial de Stirling más de una docena de años antes de que fuera publicada por Maclaurin. Verdaderamente Clio, la musa de la historia, a menudo se muestra voluble y caprichosa al atribuir nombres a los teoremas. 14. La controversia en torno al analista. El método de los incrementos contiene también otros temas relativos a partes familiares del cálculo, tales como fórmulas que relacionan las derivadas de una función con las derivadas de la función inversa, por ejemplo, segunda derivada de x con respecto a y igual a menos segunda derivada de y con respecto a x sobre derivada de y con respecto a x al cubo, soluciones singulares de ecuaciones diferenciales, así como un intento de hallar la ecuación de la cuerda vibrante. A partir de 1719 Taylor abandonó la investigación matemática, pero para entonces el joven Maclaurin estaba ya justamente comenzando su fructífera carrera. Su tratado sobre fluxiones no era precisamente otro libro más sobre las técnicas del cálculo, sino un esfuerzo por establecer la materia sobre unas bases sólidas análogas a las de la geometría de Arquímedes. El motivo para ello era el de defender el cálculo de los ataques que se le habían lanzado, especialmente por el obispo George Berkeley, 1685 al 1753, en un opúsculo publicado en 1734 bajo el título de El analista. En el Berkeley no negaba la utilidad de las técnicas de las fluxiones ni la validez de los resultados obtenidos utilizándolas, pero se había irritado al encontrarse con que un amigo enfermo rechazaba el consuelo espiritual porque Halley lo había convencido de que la doctrina cristiana era insostenible. De ahí que se lea en el subtítulo de El analista, o discurso dirigido a un matemático infiel, probablemente Halley, donde se examina si el objeto, principios e inferencias del análisis moderno se puede entender de manera más clara, o deducir de manera más evidente que los misterios de la religión y las cuestiones de la fe. Saca en primer lugar la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver claramente para sacar la mota del ojo de tu hermano. La descripción que hace Berkeley del método de las fluxiones es totalmente correcta y sus críticas están bien fundamentadas. En ellas hacía notar que al calcular o bien las fluxiones o las razones de las diferenciales, los matemáticos suponen en primer lugar que se les da ciertos incrementos no nulos a las variables, para eliminarlos más tarde suponiéndolos iguales a cero. Explicado el cálculo de esta manera le parecía a Berkeley simplemente un juego de compensación de errores, y así en virtud de un doble error se llega aunque no a la ciencia sí a la verdad. Berkeley condena incluso la explicación de Newton de las fluxiones en términos de razones primeras y últimas, negando la posibilidad de una velocidad literalmente instantánea en la que los incrementos de la distancia y del tiempo se han desvanecido para dejar en su lugar el cociente sin sentido 0 sobre 0. En palabras del mismo Berkeley, ¿y qué son estas fluxiones? Las velocidades de incrementos evanescentes. ¿Y qué son estos mismos incrementos evanescentes? No son ni cantidades finitas ni cantidades infinitamente pequeñas ni tampoco se reducen a la nada. No podríamos llamarlos los fantasmas de cantidades desaparecidas.
Para contestar a tales críticas fue para lo que Maclaurin escribió su tratado sobre fluxiones en el estilo riguroso de los antiguos, pero al hacerlo así utilizó un enfoque geométrico que es menos revelador de los nuevos desarrollos que iban a caracterizar el análisis que ya se estaba haciendo en la Europa continental. Quizá esto no deje de tener que ver con el hecho de que Maclaurin fue prácticamente el último matemático importante en Inglaterra durante el siglo XVIII, época en la que el análisis más que la geometría estaba en la cresta de la ola. Sin embargo, el tratado sobre fluxiones contenía un cierto número de resultados relativamente nuevos, incluido el criterio de la integral para la convergencia de series, que había sido formulado anteriormente por Euler en 1732 pero había pasado desapercibido en general. 15. La regla de Cramer. Si hoy se recuerda el nombre de Maclaurin asociado a una serie que él no fue el primero en descubrir, la cosa se compensa con el hecho de que uno de los descubrimientos que hizo realmente lleve el nombre de otro matemático que lo descubrió también y lo publicó posteriormente. La conocida regla de Cramer publicada por Gabriel Cramer, 1704 al 1752, en 1750, fue descubierta por Maclaurin probablemente en fecha tan temprana como 1729, año en que se encontraba escribiendo un libro de álgebra que sirviese como comentario a la Arithmetica Universalis de Newton. El tratado sobre álgebra en cuestión de Maclaurin se publicó en 1748, 2 años después de la muerte del autor, y en él aparece la regla para resolver sistemas de ecuaciones lineales simultáneas por medio de determinantes, 2 años antes que en la introducción al análisis de curvas algebraicas de Cramer. La solución en Y del sistema, ax más b y igual a c, de x más y igual a f, viene dada como y igual a f menos dc sobre a e menos db, y la solución para z en el sistema, ax más by más cz igual a m, dx más y más fz igual a n, gx más hy más kz igual a p, viene expresada por z igual a ep menos hn más dhm menos dbp más gbn menos gm sobre aek menos hf más dhc menos dbk más gbf menos gc. Y Maclaurin explica que el denominador consiste en el primer caso en la diferencia de los productos de los coeficientes opuestos, tomados de los órdenes que afectan a las dos cantidades incógnitas, y en el segundo caso de todos los productos que se pueden formar a partir de los tres coeficientes opuestos tomados de los órdenes que afectan a las tres cantidades incógnitas. Maclaurin había explicado previamente que llamaría cantidades del mismo orden a aquellas que están multiplicadas por la misma cantidad incógnita en las diferentes ecuaciones, así como aquellas que no afectan a ninguna cantidad incógnita. Y se llaman coeficientes opuestos los que se toman cada uno de una ecuación distinta y de un orden de coeficientes diferente. Los numeradores en las fórmulas de Maclaurin difieren de los denominadores solamente por la sustitución en los segundos de los términos constantes por los coeficientes de los términos en que figura la incógnita que se está calculando. Maclaurin explica también cómo se puede escribir análogamente la solución para un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, anteponiendo signos opuestos a aquellos términos en los que entran los productos de dos coeficientes opuestos. Esta explicación muestra que Maclaurin tenía en la mente algo semejante a la regla de alternancia de los signos que ahora se formula usualmente en términos del principio de las inversiones y las permanencias en una permutación. El tratado sobre álgebra de Maclaurin gozó de una popularidad todavía mayor que la de sus otras obras, publicándose una sexta edición en Londres en 1796. Sin embargo, todo parece indicar que se aprendió más sobre la resolución de sistemas de ecuaciones lineales de Cramer que de Maclaurin. Principalmente sospechamos debido a la superioridad de la notación de Cramer en la que los coeficientes literales venían afectados de superíndices, lo cual facilitaba mucho la determinación de los signos de los productos. Por otra parte, por los años en que apareció el álgebra de Maclaurin, la matemática en Inglaterra había iniciado ya su cuesta abajo, y los matemáticos continentales no prestaban apenas atención a los autores ingleses. Y recíprocamente los matemáticos ingleses manifestaban una decidida indiferencia por los trabajos de los analistas continentales, acentuando de esta manera la disparidad creciente en los resultados obtenidos a partir de la época de Maclaurin. Maclaurin tomó parte muy activa en la oposición a Carlos Estuardo, cuando el joven pretendiente marchó sobre Edimburgo en 1745 al frente de un ejército de Highlanders. El entonces profesor de matemáticas de 47 años pudo escapar cuando por fin fue tomada la ciudad, pero el régimen de la guerra de trincheras y después la huida a York fueron demasiado para él y murió en 1746. De Moivre moría 8 años más tarde a la venerable edad de 88 años y a partir de entonces la matemática inglesa sufrió un largo eclipse. 16. Las transformaciones de Chirnhaus.
La Europa continental no había escapado a las controversias sobre los fundamentos del cálculo, pero el efecto se hizo sentir aquí menos intensamente que en Inglaterra. Ya en vida de Leibniz se habían formulado objeciones al nuevo cálculo debidas a un noble sajón, el conde Emfried Walter von Tschirnhaus, 1651 al 1708. Su nombre ha quedado perpetuado no obstante en las transformaciones de Tschirnhaus del álgebra, por medio de las cuales pretendía encontrar un método general para resolver ecuaciones algebraicas de grado superior. Una transformación de Tschirnhaus de una ecuación polinómica f de x igual a 0 es una de la forma y igual a g de x sobre h de x, donde g y h son polinomios y h no se anula para ninguna raíz de f de x igual a 0. Las transformaciones mediante las cuales resolvían la ecuación cúbica Cardano y Viet eran casos particulares de estas transformaciones. En el Acta Eruditorum de 1683 demostraba Tschirnhaus que un polinomio de grado n mayor que 2 puede reducirse por medio de sus transformaciones a una forma en la que los coeficientes de los términos de grado n-1 y n-2 son los dos 0. Para la cúbica encontró una transformación de la forma y igual a x cuadrado más a x más b que reducía la cúbica general a la forma y cubo igual a k, y otra transformación análoga reducía la cuártica a la forma y cuarta más py cuadrado más q igual a 0, descubriendo así maneras nuevas de resolver tanto la ecuación cúbica como la cuártica. Tschirnhaus tenía la esperanza basada en estos éxitos de poder desarrollar algoritmos análogos que redujeran la ecuación general de grado n a una ecuación pura de grado n, que contuviera solo el término de grado n y el de grado 0 o término independiente. Las transformaciones de Tschirnhaus constituyeron la contribución más prometedora a la resolución de ecuaciones algebraicas durante el siglo XVII, pero no obstante la eliminación del segundo y tercer término mediante tales transformaciones resultó ser totalmente inadecuada para la resolución de la quíntica general. Incluso cuando el matemático sueco Erland Samuel Brink, 1736 al 1798, demostró en 1786 que se podía encontrar una transformación de Tschirnhaus que reduce la quíntica general a la forma y quinta más py más q igual a 0, la solución siguió mostrándose igual de esquiva. En 1834 el matemático inglés George Birch Gerrard, que murió en 1863, demostró que se puede hallar una transformación de Tschirnhaus que elimina los términos de grados n-1, n-2 y n-3 de cualquier ecuación polinómica de grado n mayor que 3, pero la potencia del método queda fuertemente limitada por el hecho de que las ecuaciones de grado mayor o igual que 5 no son en general resolubles algebraicamente. Así pues, la creencia de Gerrard de que podría resolver todas las ecuaciones algebraicas era completamente ilusoria. Tschirnhaus era un hombre con amplios conocimientos e intereses. Había estudiado en Leiden y sirvió en el ejército holandés durante un cierto tiempo. Más tarde pasó una temporada en Inglaterra, fue huésped ocasionalmente de George Morrell Euclides danés, visitó París varias veces y allí fue elegido en 1682 miembro de la Academia de Ciencias, y también instaló en Italia un taller de vidrio para continuar sus experimentos sobre la luz. Se le conoce como descubridor de las cáusticas de reflexión o catacáusticas que llevan su nombre. Precisamente fue su informe sobre estas curvas, las envolventes de una familia de rayos que partiendo de un foco puntual se reflejan en una curva, lo que dio como resultado su elección para la Academia de París. A partir de aquí el interés en las cáusticas y otras familias de curvas análogas fue recogido por Leibniz, L'Hopital, Jacobi, Jan Bernoulli y otros. El nombre de Tschirnhaus está ligado también a la cúbica de Tschirnhaus a igual a r por coseno cubo de tita tercios, ecuación generalizada posteriormente por Maclaurin como r a la n igual a por coseno de n tita para n racional. A veces se encuentra citado a Tschirnhaus como el descubridor de la porcelana, debido a que fue uno de los que ayudaron a instalar los talleres de cerámica en Dresden para el elector de Sajonia, a comienzos del siglo XVIII, pero lo cierto es que la porcelana venía produciéndose en China desde mucho antes de que se comenzara a fabricar en Europa. Tschirnhaus se mantuvo en contacto con Oldenburg y con Leibniz durante los años de formación del cálculo, y contribuyó con muchos artículos al Acta Eruditorum desde que se fundó en 1682. Sin embargo, algunos de los trabajos de Tschirnhaus fueron escritos demasiado deprisa y publicados prematuramente, y los hermanos Bernoulli entre otros señalaron algunos de los errores. En un cierto momento Tschirnhaus rechazó los conceptos básicos del cálculo y el uso de las series, insistiendo en que los métodos puramente algebraicos serían suficientes. En Holanda se suscitaron algunas objeciones al cálculo de Leibniz en 1694 al 1696 por parte del médico y geómetra Bernard Nieuwentigt, 1654 al 1718,
que publicó 3 tratados durante estos 2 años en Ámsterdam en los que reconocía la corrección de los resultados, pero criticaba sin embargo la vaguedad de las cantidades evanescentes de Newton y la falta de una definición clara y precisa de las diferenciales de orden superior en Leibniz. 17. La geometría analítica tridimensional. Leibniz se había defendido en 1695 en el Acta Eruditorum de su superminucioso crítico, y una refutación más detallada de Neubenthigt apareció en 1701, procedente de Suiza y debida a la pluma de Jacob Germán, 1678 al 1733, discípulo entusiasta de Jacob Bernoulli. Un buen ejemplo de la movilidad de los matemáticos a principios del siglo XVIII, Germán enseñó matemáticas en las universidades de Padua, Frankfurt y San Petersburgo, para finalizar su carrera docente en la Universidad de Basilea, su ciudad natal. En los comentarios de la Academia Metropolitana correspondientes a los años 1729 a 1733 se publicaron artículos de Germán sobre geometría analítica tridimensional y sobre las coordenadas polares, como continuación de los resultados debidos a los 2 más viejos de los hermanos Bernoulli. Mientras que Jacob Bernoulli había aplicado de una manera bastante indecisa las coordenadas polares al estudio de las espirales, Germán llegó a dar también las ecuaciones polares de curvas algebraicas, así como las ecuaciones del cambio de coordenadas rectangulares a polares. Germán utilizó además las coordenadas tridimensionales de una manera más decidida a como lo había hecho Jan Bernoulli, quien ya en 1692 se había referido por primera vez a la utilización de las coordenadas en geometría con el nombre de geometría cartesiana. Bernoulli había sugerido en efecto, si bien de una manera bastante tímida, el interés de extender la geometría cartesiana a 3 dimensiones, y Germán aplicó de manera efectiva las coordenadas espaciales a problemas sobre planos y a varios tipos de superficies cuadráticas. En estos estudios se advierte el comienzo de la utilización de los ángulos direccionales al demostrarse, por ejemplo, que el seno del ángulo que forma el plano AZ más BY más TX igual a C cuadrado con el plano OXY viene dado por raíz de B cuadrado más C cuadrado sobre raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. 18. Michel Rolle y Pierre Varignon. En Francia, lo mismo que pasaba en Inglaterra, Alemania y Holanda, había un grupo de matemáticos en la Academia de Ciencias, especialmente poco después del 1700, que cuestionaba la validez de los nuevos métodos infinitesimales que había expuesto L'Hôpital pocos años antes. Entre ellos estaba Michel Rolle, 1652 al 1719, cuyo nombre se recuerda hoy unido al llamado Teorema de Rolle, que publicó en 1691 incluido en un oscuro libro sobre geometría y álgebra titulado Método para resolución de ecuaciones. Este teorema afirma que si una función f es diferenciable en el intervalo a b y si f de a igual a f de b igual a 0, entonces f' de x igual a 0 tiene al menos una raíz real entre a y b. Este teorema, que tantas aplicaciones tiene en el cálculo, fue dado por Rolle solo de un modo incidental al tratar de un método para resolver ecuaciones de una manera aproximada. Al ataque de Rolle al cálculo, en el que lo describía como una colección de ingeniosas falacias, contestó enérgicamente Pierre Varignon, 1654 al 1722, el mejor amigo de Jan Bernoulli en Francia y que también mantuvo correspondencia directamente con Leibniz. Bernoulli se limitó a responder a Rolle diciéndole que no había entendido la materia, pero Varignon intentó clarificar la situación demostrando indirectamente que los métodos infinitesimales podían reconciliarse con la geometría de Euclides. La mayor parte de los miembros del grupo que se oponía al cálculo eran grandes admiradores de la antigua geometría sintética, así que la controversia que tuvo lugar en la Academia de Ciencias recuerda una de las disputas literarias de la misma época en torno al tema de siempre, antiguos versus modernos. Varignon no esperaba llegar a hacerse matemático, lo mismo que les pasó a varios de los Bernoulli, sino que estaba destinado a seguir una carrera eclesiástica, pero cuando cayó en sus manos de manera accidental una copia de los elementos de Euclides, cambió de idea y llegó a ocupar una cátedra de matemáticas en París y a ser elegido miembro de la Academia de Ciencias. En las Memorias de la Academia del año 1704 desarrolló y extendió el uso de las coordenadas polares que había hecho Jacob Bernoulli, incluyendo una clasificación detallada de las espirales obtenidas a partir de curvas algebraicas tales como las parábolas e hipérbolas de Fermat, al interpretar la ordenada como el radio vector y la abscisa como el arco orientado correspondiente al ángulo polar. Varignon, que fue uno de los primeros matemáticos franceses que se dieron cuenta de la importancia del cálculo, preparó un comentario sobre el análisis de L'Hôpital, pero esta obra solo apareció en 1725 cuando ambos contendientes ya habían muerto, bajo el título Aclaraciones sobre el análisis de los infinitamente pequeños. Varignon era un escritor más cuidadoso que L'Hôpital,
y llamaba la atención sobre el hecho de que no debían utilizarse las series sin investigar previamente el comportamiento del término del resto. Como consecuencia de ello le preocuparon mucho los ataques al cálculo, y así escribía a Leibniz en 1701 acerca de sus diferencias con Rolle: el abate galés que está realmente detrás de todo el asunto, está extendiendo la especie aquí en París de que vos habéis explicado que lo que entendéis por la diferencial o lo infinitamente pequeño es una cantidad muy pequeña, pero no obstante definida y constante. Yo por otra parte he llamado a una cosa infinitamente pequeña o la diferencial de una cantidad, si tal cantidad es inagotable en comparación con la cosa misma. El punto de vista que expresaba aquí Varignon no está nada claro, pero al menos reconoce que una diferencial debe ser una variable y no una constante. La respuesta de Leibniz desde Hannover en 1702 trata de evitar disputas de tipo metafísico, pero su uso de la frase cantidades incomparablemente pequeñas para caracterizar a las diferenciales difícilmente se puede considerar como más satisfactoria que la explicación dada por Varignon. No obstante, parece ser que la defensa del cálculo de Varignon mereció la aprobación de Rolle. Rolle también planteó algunas cuestiones desconcertantes acerca de la geometría analítica, especialmente en lo que se refiere a la resolución gráfica cartesiana de ecuaciones, que era tan popular en esta época. Para resolver la ecuación f de x igual a 0, por ejemplo, uno elige arbitrariamente una curva g de x y y igual a 0, que combinándola con f de x igual a 0, da lugar a una nueva curva h de x y y igual a 0 cuyas intersecciones con la g de x y y igual a 0 nos dan las soluciones de la ecuación f de x igual a 0. Rolle se dio cuenta claramente de que por este procedimiento se podían introducir soluciones extrañas a la ecuación dada. En su obra más conocida, el Tratado sobre Álgebra de 1690, Rolle parece haber sido el primero en afirmar que la raíz enésima de un número cualquiera tiene n valores distintos, pero solo consiguió demostrar esta afirmación para n igual a 3 y murió antes de que aparecieran los trabajos relevantes de Coutts y de Demoivre. Rolle era el más importante de los matemáticos del grupo de la Academia de Ciencias que criticaron el cálculo, y así cuando Varignon consiguió convencerlo de la corrección esencial del nuevo análisis, la oposición existente desapareció y la materia entró en un periodo de desarrollo rápido y sin trabas de un siglo a lo largo y ancho de la Europa continental. 19. La matemática en Italia. Mientras que los Bernoulli y los demás matemáticos que se movían en los mismos círculos desarrollaban y defendían los desarrollos hechos en el campo de la geometría analítica del cálculo y de la teoría de probabilidades, en Italia la matemática discurría más o menos discretamente y sin demasiado ruido, con una cierta preferencia por la geometría. Durante esta época no apareció en Italia ninguna figura excepcional, pero sí hay en cambio algunos matemáticos que produjeron resultados lo suficientemente importantes como para ser mencionados. A Giovanni Ceva, 1648 al 1734, se le recuerda hoy por el teorema que lleva su nombre, es decir, una condición necesaria y suficiente para que sean concurrentes tres rectas trazadas desde los vértices ABC de un triángulo a puntos x y z situados en los respectivos lados opuestos, es la de que AZ por BX por CY sobre ZB por XC por Y es igual a 1. Esta condición está estrechamente relacionada con el teorema de Menelao, que había sido olvidado pero fue redescubierto y publicado de nuevo por Ceva en 1678. Más relacionados con los intereses del grupo de los Bernoulli estaban los resultados de las investigaciones de Jacobo Riccati, 1676 al 1754, que entre otras cosas divulgó la obra de Newton en Italia. A Riccati lo recordamos especialmente por su estudio sistemático de la ecuación diferencial, derivada de y con respecto a x igual a dx más b de x por y más c de x por y cuadrado, que ahora lleva su nombre a pesar de que Jacob Bernoulli ya había estudiado previamente el caso particular, derivada de y con respecto a x igual a x cuadrado más y cuadrado. Pudo ocurrir que Riccati supiera algo sobre este estudio, ya que Nicolaus Bernoulli enseñó en Padua, donde Riccati había sido discípulo de Angeli y también donde Riccati mantuvo contactos con Nicolaus Bernoulli y Germán. La obra de los Bernoulli era bien conocida en Italia, donde el conde Giulio Carlo Fagnano, 1682 al 1766, continuó los trabajos de Bernoulli sobre la lemniscata para llegar a demostrar en torno a 1717 al 1718, que la rectificación de esta curva conduce a una integral elíptica, lo mismo que en el caso de la longitud de un arco de elipse, aunque hay ciertos arcos que son rectificables por medios elementales. El nombre de Fagnano ha quedado ligado hasta hoy a la elipse x cuadrado más 2y cuadrado igual a 1, que presenta ciertas analogías con la hipérbola equilátera o rectangular. Por ejemplo, la excentricidad de esta elipse es 1 sobre raíz de 2,
mientras que la excentricidad de la hipérbola equilátera es raíz de 2. 20. El postulado de las paralelas. Los matemáticos italianos hicieron durante el siglo XVIII, como ya hemos dicho, pocos descubrimientos fundamentales, si es que podemos señalar alguno. Lo más aproximado a un descubrimiento de este tipo fue sin duda el llevado a cabo por Girolamo Saccheri, 1667 al 1733, un jesuita que enseñaba en los colegios de la orden en Italia. El mismo año de su muerte publicó un libro con el título de Euclides limpio de toda mancha, en el que hacía un esfuerzo laborioso con objeto de demostrar el postulado de las paralelas. Saccheri conocía los intentos llevados a cabo por Nasir ed-Din casi medio milenio antes para demostrar dicho postulado, y determinó aplicar al problema el método de reductio ad absurdum. Comenzó su investigación con un cuadrilátero birrectangular e isósceles, que hoy se conoce como cuadrilátero de Saccheri, es decir, tal que sus lados AD y BC son iguales entre sí y perpendiculares ambos a la base AB. Consiguió demostrar con facilidad y sin usar el postulado de las paralelas, que los ángulos superiores C y D son iguales, y en consecuencia hay exactamente 3 posibilidades para estos ángulos a las que denominó Saccheri como: 1. La hipótesis del ángulo agudo, 2. La hipótesis del ángulo recto, y 3. La hipótesis del ángulo obtuso. Saccheri intentó demostrar entonces que las hipótesis 1 y 3 conducían a absurdos, para demostrar así por un razonamiento indirecto que quedaba establecida la hipótesis 2 como consecuencia necesaria de los postulados de Euclides, excluido el de las paralelas. Saccheri no tuvo gran problema para eliminar la hipótesis 3, ya que supuso implícitamente que las líneas rectas debían ser de longitud infinita. Para la hipótesis 1 consiguió demostrar teorema tras teorema sin encontrar ninguna dificultad. Ahora sabemos que lo que estaba haciendo entonces Saccheri era construyendo una geometría no euclídea perfectamente consistente, pero él estaba imbuido tan a fondo por la convicción de que la única geometría válida era la euclídea, que llegó a permitir que sus ideas preconcebidas interfirieran con su lógica. Donde no aparecía ninguna contradicción, Saccheri dio un giro a su razonamiento hasta que pensó que la hipótesis 1 conducía también a un absurdo. Y por lo tanto perdió al mismo tiempo la oportunidad de que se le reconociese lo que habría sido sin duda el descubrimiento más importante del siglo XVIII, el de la geometría no euclídea. Tal como ocurrieron las cosas, su nombre permaneció olvidado durante más de un siglo, ya que la importancia indudable de su obra no fue apreciada por los que le siguieron. 21. Las series divergentes. Entre los alumnos de Saccheri figura otro matemático italiano que quizá merezca ser mencionado brevemente. Se trata de Guido Grandi, 1671 al 1742, cuyo nombre se suele asociar a las curvas en forma de pétalos de rosa, que son tan conocidas por sus ecuaciones en coordenadas polares r igual a por coseno de n θ y r igual a por seno de n θ. Estas curvas se conocen como las rosas de Grandi en reconocimiento a los estudios que hizo sobre ellas. A Grandi se le recuerda también como uno de los que mantuvieron correspondencia con Leibniz, sobre la cuestión de si se podría tomar o no un medio como suma de la serie alternada, 1 menos 1 más 1 menos 1 más etc. Esta suma viene sugerida no solo por la media aritmética de los dos posibles valores de las sumas parciales de los n primeros términos, sino también como el valor para x igual a 1 de la función 1 sobre 1 más x, de la cual se obtiene la serie 1 menos x más x cuadrado menos x cubo más x cuarta menos etc. por división larga. En esta correspondencia a la que nos referimos sugiere Grandi que aquí nos encontramos con una paradoja comparable a los misterios del cristianismo, porque si se asocian los términos por pareja se obtiene como resultado, 1 menos 1 más 1 menos 1 más etc. igual a 0 más 0 más 0 más etc. igual a un medio, análogamente a la creación del mundo de la nada. En el mismo orden de ideas infundadas aplicadas ahora a la integral de la misma función 1 sobre 1 más x, sostuvieron una nutrida correspondencia Leibniz y Jan Bernoulli acerca de la naturaleza de los logaritmos de los números negativos. En este caso la serie logaritmo natural de 1 más x igual a x menos x cuadrado medios más x cubo tercios menos x cuarta cuartos más etc. nos sirve de poca ayuda, ya que diverge para x menor que menos 1. Leibniz afirmaba que los números negativos no tienen logaritmos reales, mientras que Bernoulli, creyendo que la curva logarítmica debía ser simétrica con respecto al eje de ordenadas, sostenía que logaritmo natural de menos x igual a logaritmo natural de x, punto de vista que parece venir confirmado por el hecho de que la derivada del logaritmo natural de menos x igual a la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. El problema de los logaritmos de los números negativos no fue resuelto definitivamente por ninguno de estos dos matemáticos, sino por el discípulo más brillante de Bernoulli.
Jean Bernoulli continuó inspirando un entusiasmo muy alentador a través de su correspondencia durante la primera mitad del siglo XVIII, ya que sobrevivió en 43 años a su hermano mayor. Sin embargo, ya mucho antes de su muerte en 1748, convertido en un octogenario, su influencia se dejaba sentir mucho menos que la de su famoso discípulo Euler, cuyas contribuciones al análisis, entre las que se encuentran los logaritmos de los números negativos, constituyeron el núcleo esencial del desarrollo de la matemática durante los años de mediados del siglo XVIII, como veremos.